lectores de Pérgola de Humo, bienvenidos una vez más a su sección favorita, que es Invitado Pérgola. En esta ocasión, y bueno, a propósito del Día del Niño, tenemos una invitada muy especial el día de hoy aquí, que bueno, como verán, me acompaña hoy Katia Escalante, y bueno, ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, apasionada de la literatura infantil y juvenil, y todo lo que gira en torno a ella, la ilustración, promoción de la lectura, teoría de la recepción, adaptación de cuentos clásicos, formación de lectores y, por supuesto, la infancia. Y bueno, ella habla de todos estos temas aquí en su blog llamado El Carrito Rojo, que bueno, obviamente les vamos a dejar el link aquí, pero bueno, la invitamos hoy porque, bueno, a propósito del Día del Niño, pues nos parece que era un buen momento de hablar sobre un tema que generalmente no se habla en los círculos literarios, que es la literatura infantil y juvenil. Entonces, Katia, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto por venir a platicarnos un poco sobre este tema que, como digo, es muy poco tratado en estos círculos serios literarios. Entonces, Katia, muchas gracias. Y para comenzar, me gustaría precisamente empezar con una pregunta un poco polémica. En algún curso, Luis Arturo Ramos nos decía que él prefiere llamarle a este tipo de literatura para niños. ¿Por qué cree que llamar a esta literatura infantil pues es un poco pues peyorativo o que da esta impresión de que es menor? ¿Tú qué opinas al respecto de esta pues propuesta para denominar a esta literatura? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Tania y a Pérgola de Humo por invitarme, sobre todo por estar en un espacio que no es necesariamente destinado siempre a la literatura infantil, porque yo creo que es muy bueno que se empiece a tomar en cuenta como la literatura infantil, no como algo separado de la literatura en general. Entonces, eso me da mucho gusto para empezar. Y contestando a la pregunta, yo creo que hay, para mí no es peyorativo literatura infantil. Hay buena literatura infantil y hay mala literatura infantil y hay, como dice una teórica que a mí me gusta mucho, que se llama María Nicolajeva, hay paraliteratura. O sea, que son pues propuestas que son otras cosas que no son literatura, no son literarias. El término literatura para niños también me parece correcto, me parece cómodo, aunque es verdad que la literatura infantil la puede disfrutar todo el mundo. Y yo en una entrada de mi blog digo que la mejor literatura infantil yo creo que es el libro que puede leer todo el mundo, pero que por alguna u otra razón se ha decidido que sea específicamente para niños, ¿no? Sí es verdad que a veces usamos el término infantil como algo peyorativo, como decir, esta persona es muy infantil, como diciendo es inmadura o no ha estudiado lo suficiente, por así decirlo. Pero la verdad es que en la literatura infantil hay propuestas muy inteligentes, muy interesantes, y que requieren de yo diría como de un alto grado de muchas habilidades, como de síntesis, de poesía, de herramientas, ahora sí, muy literarias, muy profundas, que no deben echarse en saco roto y que deben ser valoradas como valoramos la literatura en general, ¿no? No por ser algo infantil o algo para niños quiere decir que es algo menor, o sea, al contrario, presenta muchísimos más retos. Escribir literatura infantil, publicarla, hablar de ella y todas estas polémicas que surgen pues alrededor de este término, pero digo, en resumen, no me parece algo peyorativo, porque sí, te digo, hay buena y mala como en todo. Y bueno, ya que hemos hablado sobre esta polémica y esta pues separación que se establece entre la literatura con L mayúscula y la literatura infantil, siempre menor, ¿a qué crees que se deba esta separación? He escuchado a algunas personas argumentar que quizá esto se deba más bien a una cuestión editorial, que bueno, obviamente es más cómodo poner en las librerías un estante que diga libros para niños, pero tú ¿qué explicación tienes para este fenómeno? Yo creo que sí es verdad que es un fenómeno editorial, porque finalmente los editores deciden si el manuscrito que les llega es o no adecuado para los niños, ¿no? Pero en otro sentido, yo creo que también es una cuestión social,
porque vemos a los niños como otros, como otras personas que viven en otro mundo, que no entienden el mundo de los adultos, que no tienen problemas, que no les pasa nada, que por ejemplo ahora con la pandemia no les afecta, o que no tienen ahora sí que motivos para enojarse, para hacer berrinches, para ponerse tristes, y los vemos como separados un poco del mundo, y por extensión, así vemos la literatura infantil muchas veces, como algo que aquí está la literatura general y aquí está la literatura infantil. De hecho, yo tengo en mis libreros separados así la literatura infantil y los demás libros, pero es por otras cuestiones. Entonces, yo creo que es también, digo, tú sabes, a la literatura se le da un uso específico, ¿no? O sea, por ejemplo, a la Biblia hay gente que no la considera literatura, sobre todo gente creyente, y otras cuestiones. Yo creo que proviene mucho de lo social y también es verdad que de lo editorial. Incluso hablando de esta cuestión editorial, yo me he topado en ferias de libro con mamás que llevan a sus hijos y están revisando los libros y dicen, este dice de 8 a 10 años, este dice de 12 a 14. Entonces, es como su primer filtro para ver qué libros comprar, ¿no? Cuando realmente, pues para mí eso no importa. Tal vez al niño le va a llamar la atención un libro que no es para su edad y perfectamente lo podrá leer o no, o más adelante puede reencontrarse con ese libro, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que también es una cuestión social. Bueno, ahorita precisamente y retomando exactamente este punto que tocas sobre las edades, que bueno, también sabemos que es parte de esta estrategia editorial. Bueno, sabemos además que es un fenómeno bastante reciente esta idea de escribir especialmente para los niños, ¿no? Porque anteriormente pues los libros se escribían y bueno, los grandes clásicos de la literatura pues los fueron adoptando los niños porque les gustaba, porque tenían tramas y personajes interesantes. Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarte qué opinas de esta situación, o sea, ¿tendríamos que empezar a enfocar a los niños a la lectura con los clásicos o sería preferible buscar acercarlos con literatura escrita especialmente para ellos? Yo creo que deberíamos, digo, o sea, cada quien le puede dar a leer a los niños lo que quiera. En mi opinión, creo que hay muy buenos clásicos infantiles que se podrían acercar. A los clásicos, si tú me dices el Quijote o no sé, el Mío Cid o estos grandes clásicos o Moby Dick, yo creo que no hay necesidad de correr. O sea, a lo mejor a un joven de prepa ya le puede interesar Moby Dick y lo podrá leer y lo podrá disfrutar genuinamente, pero no creo que sea muy necesario forzar a los niños a que es que ya deben leer clásicos, ya cómprale un clásico adaptado, es que ya tiene que saber. No, yo creo que no hay necesidad de correr. La lectura y la escritura y todo, pero sobre todo la lectura es algo que se debe disfrutar. Y yo creo que en cuanto a promoción de la lectura deberíamos promoverla diciendo que hay que leer porque es delicioso leer, porque es muy placentero leer. No se necesitan muchas más razones. Obviamente tiene muchos beneficios. Yo diría que la vida es mucho más fácil cuando uno sabe leer y escribir, la verdad. Pero yo creo que para promoverla y para meterle el gusto a alguien, yo creo que con eso basta. Bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero lo que quiero decir es eso, que no hay necesidad de correr y de ya meterle a los niños clásicos que no son para lo que necesitan en ese momento. Es decir, a lo mejor si tú me das, porque a mí misma me pasó cuando alguna vez yo estaba muy chica, creo que tenía como 11 o 12 años, una tía me empezó a leer Shakespeare, que ni siquiera era la mejor versión de Shakespeare, editada por una editorial seria, con notas a pie, con un prólogo. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es un martirio, no entiendo nada, no me estoy enterando de nada, no entiendo los diálogos. Y años después regresé a Shakespeare en la carrera y me encantó. O sea, yo creo que no hay necesidad ninguna de estar queriendo que los niños ya sean unos eruditos tan pequeños, ¿no? Sino dejarlos que disfruten lo que ellos quieran leer. Y bueno, retomo, hay muchos clásicos infantiles, por ejemplo, Donde viven los monstruos de Maurice Sendak,
o Pipi Calzas Largas, o los libros de Francisco Hinojosa, que yo creo que esos sí los pueden disfrutar, son libros con un significado, digamos, muy profundo que les va a permitir a los niños regresar a ellos y encontrar cosas nuevas. Entonces yo creo que, bueno, esa es mi opinión, pero te digo, cada quien le da a leer a los niños lo que quiere, ¿no? No, sí, claro. Y bueno, quizás esta pregunta sea igual de ambiciosa que la anterior, pero bueno, ahorita estaban mencionando tu experiencia con ciertos clásicos y sabemos que es algo muy usual en las escuelas, ¿no? También en un taller una compañera me mencionaba que ella tuvo que aprenderse un canto completo de la Ilíada y de la Odisea porque se le encargó la maestra de español, ¿no? Como resultado, pues ya nunca jamás quiso saber nada sobre la Ilíada y la Odisea. ¿Tú cuál crees que sea el mayor fallo, aparte de estos que hemos mencionado, en las escuelas o bueno, de algunos padres para acercar a los niños a la lectura? ¿Crees que sea una situación de que elijan mal los libros o tiene que ver el acercamiento que se le da a ellos? Yo creo que un poco de los dos. Y sobre todo algo que está muy de moda en las escuelas, que es leer para, ¿no? O sea, lee y dime qué entendiste. Lee y contesta estas preguntas. Y ya entonces en el niño se va formando esta idea de que leer es para algo o de que leer es una tarea, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también mata mucho el placer por leer, nada más por leer. No es algo que esté muy explorado. Además de que, bueno, sin duda habrá maestros maravillosos como la maestra de Matilda, la maestra Miel, que adore enseñar y que adoren la lectura y contagien ese gusto, pero hay muchos profesores a los que no les gusta leer y no saben qué hacer cuando tienen que darle a leer algo a los niños, ¿no? O sea, si tú mismo como profesor no tienes ese bagaje o ese gusto por la lectura, difícilmente lo vas a contagiar, ¿no? No puedes hablar de algo que no conoces. Así seas el más brillante de los profesores. Si no lo conoces, pues no lo puedes transmitir. Y eso es un gran problema porque la escuela sí está obligada a que los profesores lean y contagien el gusto por la lectura. Sobre todo porque en muchas familias, sobre todo mexicanas, no está esta cultura de la lectura, de leer, hay muchos prejuicios y a veces ni siquiera hay libros en las casas. Entonces es ahí donde debería entrar la escuela, donde debería entrar un sistema educativo robusto que nos permita, pues sí, contagiar el gusto por la lectura y por pues muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Y a la par debería haber un programa como mejor estructurado de bibliotecas públicas, porque yo creo que la biblioteca y las escuelas deberían ser como estos, digamos, va a sonar muy feo, pero digamos niveladores sociales en los que todos los niños, sin importar de dónde vengan, tengan acceso a la cultura, que a lo mejor en su casa no la tienen. Si la tienen, está perfecto, pero si no, ya se ha demostrado que es una enorme desventaja que la escuela no remedia. Entonces, creo que ese es el gran problema. No solamente los libros, que en los libros de texto sí me parece que, bueno, hasta hace algunos años, ahora no estoy muy actualizada, pero me parece que sí había una buena selección. Si bien, bueno, ha habido polémicas de que creo que en un cuento de Juan Rulfo, en un libro de texto lo cambiaron o no sé cómo lo modificaron. Entonces, bueno, evidentemente eso no debe pasar. Y además, sí hay una buena selección, pero bueno, a lo que iba es que muchas veces esos libros o esos cuentos que conocemos en la escuela se vuelven nuestros clásicos hasta generacionales, ¿no? O sea, muchos recordamos a Paco el Chato, al ratón que quería ir a ver a su mamá, creo, y se cambió los pies. Entonces, todo eso es algo que deberíamos valorar en su justa medida y dudo que la escuela lo esté haciendo. Claro, y bueno, ahorita aprovechando que salió a relucir este gran clásico, que seguramente muchos de las personas que nos están viendo aquí seguramente ya les habrá llegado la imagen de El libro del perrito amarillo. Bueno, quería comentar que, bueno, también en días recientes estuvo la polémica de la convocatoria de la SEP y, por supuesto, de el no pago hacia los ilustradores. Y ese es un tema que me gustaría tratar contigo, que es precisamente esta parte de la ilustración, porque bueno, también es muy reciente que muchas personas están como diciendo que son parte del libro, digamos, son coautores,
no únicamente es un accesorio, sino que se incluye dentro. Bueno, me gustaría saber qué opinas al respecto de la labor de los ilustradores, que bueno, también en buena medida muchos libros para niños realmente se enriquecen bastante con las ilustraciones. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues mira, la ilustración es un mundo que yo apenas estoy empezando a conocer. De niña sí leí libros ilustrados, pero no leí álbumes ilustrados, que es un género exclusivo de la literatura infantil, en donde texto e imagen se combinan para construir el significado. Es decir, un libro álbum no lo puedes leer ignorando las imágenes porque no lo vas a entender. O sea, las imágenes también construyen ese significado. Es un género que me hubiera gustado mucho conocer de niña, pero lo estoy conociendo apenas. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran reto para los lectores ser capaces de leer esas imágenes y de complementarlas con el texto, o incluso a veces hay libros álbum que no tienen texto. Entonces es mucho más retante o estimulante para el lector, porque tú sabes que una imagen tiene mil y un interpretaciones y significados, y a veces hay libros álbum que son muy ambiguos, ¿no? Entonces, me parece que la ilustración es un mundo pues fascinante que en este aspecto sí, sin duda son coautores los ilustradores con quien escribe el texto, con los autores. Y yo en el blog siempre trato como de mencionarlos más o menos a la par, aunque no siempre se trata de esta relación tan estrecha que tienen como en los libros álbum, ¿no? Sin duda hay que darle siempre el crédito, yo creo que es más que merecido. Esta convocatoria de la SEP me parece un insulto a cualquier profesional, porque digo, no solo es por el dinero en sí, que ya es un buen estímulo, sino es parte de reconocer este trabajo, ¿no? Hay alguien que hace las portadas, hay alguien que hace la ilustración, hay alguien que no vemos que corrige el texto, que lo edita, que lo pone en una colección, y todo eso significa algo y todo eso es valioso. Entonces, sí, sin duda, pero te digo, es un mundo que estoy conociendo, que me falta mucho como por estudiar. De hecho, en el blog todavía no tengo una entrada sobre un libro álbum, porque quiero leer más y empaparme más como de la teoría y de la forma de desentrañar cómo está construido, ¿no? Hay muchísimos autores de libros álbum que me gustan, como Adolfo Serra, como Uri Shulevitz, como Gabriel Pacheco, que es un ilustrador mexicano. Entonces, sí, quisiera abordar más ese tema, pero solo puedo decir que me fascina. Y además, género de los libros álbum me parece que es una buena puerta de entrada hacia la filosofía. Creo que el libro álbum nos permite tratar cuestiones que normalmente no sabemos cómo decir con los niños, o bueno, si hay alguien que nos está viendo y que tiene hijos, a lo mejor hay algo que dice, ¿cómo le voy a hablar de esto a mi hijo, no? Entonces, ahorita nos mencionabas que el libro álbum puede funcionar muy bien para tratar ciertos temas con los niños. Y ese creo que es un tema que me gustaría preguntarte, porque también parte de este adjetivo infantil que se utiliza en este tipo de literatura es por los temas, ¿no? Muchas personas piensan que los niños tienen que leer cierto tipo de literatura que ya sea que les enseñe algo o que implique solamente mensajes positivos o alguna de estas situaciones. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Tú crees que exista un tema que no se pueda tratar con los niños o realmente es que solemos subestimarlos y se puede hablar con ellos de absolutamente todo? Sí, sin duda yo creo que subestimamos a los niños, pero para contestarte esa pregunta voy a hacer eco de lo que dice Marta Rivapalacio, que es una autora de LIG mexicana que me gusta muchísimo, que dice, el problema no es hablar de temas difíciles, sino el cómo. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que se puede hablar de todo en la literatura infantil, pero tienes que hacerlo de una manera que sea
no voy a decir ni correcta ni adecuada, sino una manera, digamos, empática con tus lectores, que es justo lo que hace Marta Rivapalacio. Tú lees sus libros y hay una relación completamente empática entre el narrador y el protagonista, que suele ser un niño como de 8 o 10 años más o menos, que este protagonista fácilmente se puede identificar el lector, ¿no? Entonces, creo que esa es más bien la cuestión, cómo se tratan estos temas difíciles y sobre todo desde una postura sincera del autor. A veces el autor no es completamente sincero con lo que está contando, o tiene una visión muy moralista, o realmente no ha investigado ni le importa investigar nada sobre el tema, y eso créeme que se va a notar en el libro. O sea, parece mentira porque dices, es que es una ficción, como crees, no, pero sí se nota. En la estructura, en la forma de narrar, esas cosas se terminan notando, y es cuando el niño no te va a creer y el niño no te la va a comprar. Y eso me lleva a decir que no hay que subestimar a los niños. Y a menudo lo subestimamos mucho y decimos, no, ¿cómo crees que esto le va a interesar o lo va a entender? O sea, claro que no. Y la verdad es que yo me he llevado sorpresas ahora que ya leo como más conscientemente literatura infantil. Por ejemplo, esta teórica que mencionaba María Nicolajeva, decía, es que hablaba de la presencia en una novela que se llama La gran Jilly Hopkins, de Katherine Paterson, que también es una escritora estupenda, hablaba de la presencia de monólogo interior en esa novela. Y yo dije, pues ¿cómo va a haber monólogo interior si se supone que es una cosa que yo estudié en la universidad, que yo vi con autores muy serios como William Faulkner, como Virginia Woolf, que me dijeron que era una cosa súper complicada? ¿Cómo crees que va a haber eso en Jilly Hopkins, ¿no? Una novela juvenil. Y entonces por eso decidí releer Jilly Hopkins y dije, no, sí es cierto, totalmente hay monólogo interior, pero yo cuando lo leí a la misma edad que tiene el personaje de Jilly en la novela, que son como 13 años, 12 o 13 años, nunca me saltó y nunca dije, esto no le entiendo, esto qué está pasando, o sea, no le entiendo quién está hablando, jamás. O sea, estaba escrito de una manera tan natural y tan orgánica que nunca me molestó, o sea, porque en ese entonces sí me hubiera molestado y yo hubiera dicho, pues evidentemente esto no es para mí o no es para mi edad, ¿no? Entonces, sin duda nos llevamos sorpresas luego descubriendo estas cosas en la literatura infantil. Además de que en esa novela, Jilly es una chica que vive en un orfanato y va como de casas de acogida en casas de acogida, y ha vivido con muchísimas familias y es muy problemática y tal. Entonces, pues uno podría decir cómo vas a hablar de eso, ¿no? Pero justamente la manera de abordarlo es la cuestión. O sea, y todo esto que mencionabas de la literatura infantil como para hablar de ciertos temas es lo que yo llamo paraliteratura. O sea, evidentemente un libro que te diga, bueno, es que hay una autora que se llama Ana Garralón, que también tiene un blog, y ella se queja de la literatura, no recuerdo cómo le llama, la Super League le llama. Es como libros para. Y son estos comentarios de papás que dicen, a mi hijo se le cayeron los dientes, recomiéndenme un libro para esto, recomiéndenme un libro para que mi hijo ya deje el pañal. Pues no, o sea, yo creo que esa es tu chamba como papá. También una compañera alguna vez me contaba alguna anécdota de que cuando tenía pues como 15 años, su papá le regaló el Que hubo Lecón de Jordi Rosado. Esto no lo toman como literatura ni como nada, pero bueno, se lo regaló y le dijo, pues léelo, como diciendo, léelo, ahí está todo lo que tienes que saber en esta etapa de tu vida, incluyendo el sexismo, ¿no? Y pues ya, como que él se desentendió, ahí está en el libro todas las respuestas. Entonces, sí es verdad que los libros pues hablan de temas y de cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que no hay que tomarlos como un recetario, como un manual de, bueno, voy a hacer esto y esto y esto, sino que
yo creo que deberíamos verlos como espacios para la reflexión, como dice Gabriel Said, como plazas públicas abiertas en donde se puede dialogar. Yo creo que esa sería mi visión particular sobre la literatura infantil. Bueno, ya que mencionaste Cúbole y aparte esta parte de la literatura juvenil, también es una parte de la literatura que se ve pues muy por debajo, ¿no? Recuerdo que en la facultad, qué oso decir que leíste Harry Potter o Crepúsculo o alguna cosa así, porque de inmediato ya como que tu capacidad crítica se ve reducida porque caíste en estas trampas de la mercadotecnia y del cine y todo esto, ¿no? Me gustaría saber qué opinas sobre la literatura juvenil. ¿Crees que sí? Bueno, obviamente sí debe haber cosas rescatables, pero también, ¿por qué crees que a los chavos les llama tanto la atención? ¿Es quizás, de nuevo, esta mercadotecnia o es que realmente sabe conectar con ellos o qué es lo que pasa ahí? Es la mercadotecnia y es algo que es literatura fácil. Yo sí leí el primer libro de Crepúsculo, sí leí Harry Potter 2 veces, pero Harry Potter tiene, digamos que un lugar especial en mi corazón porque fue el primer libro con el que yo me di cuenta de que hay algo más allá de las palabras impresas, que había un trasfondo. Sí, no es tan profundo como el de otros libros, lo que tú quieras, sí, estoy de acuerdo. Pero digamos que con ese libro fue con el que me di cuenta, ¿no? Y en cuanto a esta literatura, digamos, como de Crepúsculo, de John Green, de, no sé, de Blue Jeans, que es otro autor muy así popular, yo creo que es porque es fácil. Es una literatura de fórmulas, no es, o sea, digo, está perfectamente bien que exista, pero que no creo que conecte tanto con sus lectores. Incluso he leído a lectores que son como de mi generación, que en su momento leyeron Crepúsculo cuando estábamos en la prepa o secundaria, que eran fans de Crepúsculo, y que ahora ya no les gusta. Y es natural porque ya no te dice nada, porque es un libro que no tiene más allá de, digo, pasando por alto sus errores narrativos y narratológicos y de pues lógica interna de la historia y lo que tú quieras, pero son libros que no resisten muchas lecturas justamente porque no son tan profundos y no nos permiten llegar más allá de la mera historia. Y eso pues te engancha, obviamente, pues como cualquier otra cosa, como no sé, una telenovela o estas cosas. Y es normal a lo mejor a esa edad que te engancha en este tipo de cosas, pero por eso es tan importante tener otro tipo de lecturas que puedan ampliar tu panorama y que te puedan permitir seguir leyendo cosas que cada vez te reten más, ¿no? Y no estoy hablando de que necesariamente todos tengamos que leer El Quijote o Shakespeare si no queremos, sino tener este constante reto lector que te permita descubrir más cosas de ti mismo y del mundo y de la sociedad o de otros mundos. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener este contraste con otras lecturas y vuelvo a lo mismo, es lo que tal vez debería ofrecer la escuela o no sé, tal vez las redes sociales, aunque bueno, en las redes sociales se encuentra de todo, entonces ese también es otro problema, no siempre son confiables, pero sí, yo creo que, pero sin duda la mercadotecnia también juega un papel importantísimo de, bueno, ya ves, tan solo las películas o esto, los youtubers que hablan hay muchos youtubers fans de John Green, entonces sí, yo creo que podría ser mercadotecnia y lo que te digo de que también es literatura fácil que te engancha muy rápido. Bueno, para ya ir cerrando, me robé una pregunta de tu blog, que bueno, me gustaría que lo compartieras aquí con nuestros lectores, que es, ¿por qué has seguido leyendo libros para niños cuando ya creciste? O sea, ¿por qué crees que te sigue diciendo algo este tipo de literatura? Mira, C.S. Lewis, el autor de la saga de Narnia, dice en su dedicatoria a El León, la Bruja y el Armario, tiene una dedicatoria a su sobrina Lucy que dice, algún día serás lo suficientemente mayor para volver a leer cuentos de hadas. Y la verdad es que no sé bien, o sea, no puedo darte como una razón así muy específica. Me empecé a interesar más por la literatura infantil cuando terminé la carrera, porque creo que tengo
afortunadamente tengo recuerdos muy bonitos de la infancia relacionados con la lectura. Y afortunadamente todavía recuerdo lo que yo sentía y lo que yo pensaba cuando leía ciertos autores. Entonces, yo creo que fue una compulsión como a querer regresar a eso, y ahora ya con las herramientas que tenía, que me dio la facultad. Y sin duda, pues ha sido y sigue siendo una aventura de conocimiento y de ambiciones y de ideas, porque creo que la literatura infantil, lo bueno de que esté un poco relegada de la literatura general, es que ha ido floreciendo así como estas enredaderas que se meten entre los árboles y que pues crecen así por sí mismas, ha ido floreciendo y han habido propuestas muy interesantes que no están como que sujetas a la crítica o a la moda o a otras cuestiones muy externas. Y eso es lo que me gusta mucho encontrar. Además de que me gusta reivindicar que la literatura infantil es para todo el mundo y que también el gusto por la lectura es muy importante iniciarlo desde la infancia. Ya en la adultez, por supuesto que es posible, pero es más difícil recuperar a un lector. O sea, es más difícil hacer que un adulto agarre ese gusto por la lectura. O sea, entre más pronto mejor. No estoy diciendo que sea imposible, todos podemos leer, finalmente es un hábito y es una actividad, pero sí es importante iniciarla como desde la infancia. Y pues nada, es eso. O sea, sé que no contesto muy bien a la pregunta, pero simplemente yo creo que fue más por una cuestión personal que decidí regresar a ella. Bueno, igual para las personas que nos están viendo, ella contesta aún más esta pregunta en su blog. Bueno, eso sería como ya casi para despedirnos, que nos platiques un poquito sobre el carrito rojo. Elcarritorrojo.com lo abrí hace un año, más de un año, como una solución, digamos. Yo tengo como el sueño de trabajar en una editorial de literatura infantil o de hacer mi propia editorial o estas cosas. Sobre todo porque yo había trabajado siendo correctora de estilo y me cansé. Y dije, ya no quiero corregir más a menos que sea algo que yo disfrute leer y que sé que más gente va a leer. Entonces, como no hasta la fecha, digo, ahora trabajo en otra cosa y tampoco puedo yo ahora mismo meterme como a una maestría de literatura infantil, aunque lo estoy pensando. Entonces, como para solucionar eso en mi vida, dije, bueno, quiero dedicarme a esto, pero no encuentro como una manera formal de hacerlo. Y dije, bueno, entonces puedo abrir un blog que sea como mi diario de las lecturas que a mí me gusten, de si yo leo un libro para niños y me gusta, pues poder comentarlo ahí y con la esperanza de tener lectores y poder entablar un diálogo con ellos y así aprender más. Dije, pues me puede servir para no perderme de qué es lo que está pasando en el mundo de la literatura para niños, entonces yo creo que pues puede ser como que esa solución. Y ya después de un año me sorprendí de que yo quisiera seguir haciéndolo. Además fue como un propósito. Dije, creo que sí quiero comprometerme con esto, compaginarlo con lo que sea que yo esté haciendo, ya sea mi trabajo u otras cosas, sí quiero seguir haciéndolo. Y además pues para practicar la escritura, porque tú sabes que para escribir pues no hay nada más que la práctica. No hay secreto mágico, chicos y chicas estudiantes de letras. No hay secreto mágico, es pura práctica, breaking news. Entonces dije, bueno, pues de paso practico la escritura. Y entonces después de un año ya tenía yo muchas ideas y dije, bueno, ¿por qué no hacer un podcast? ¿Por qué no hacer una ilustración de portada, que es la que está ahorita en mi blog, que hizo Pedro Ace, que está muy bonita? ¿O por qué no mandar a hacer ilustraciones? Que ahora en la última entrada tenemos ilustraciones de Frida de Atole de Mazapán, que están muy bonitas. Entonces como que empecé a tener más ideas y empecé a querer crecer más mi blog. Y ahora se ha vuelto como un proyecto personal que quiero crecer más. Entonces, sí, realmente además me gusta mucho. He recibido algunos comentarios y cartas de lectores y eso me emociona y me motiva más que nada en el mundo. Yo creo que
lo más satisfactorio de escribir es que te lean. O sea, no hay ningún premio, y así sea el Nobel, así sea el Astrid Lindgren, no hay nada que te motive más que alguien te lea. Entonces, pues eso es como que un extra que he encontrado con mi blog. Pues bueno, pues ahí tienen el dato, vayan a leer a Katia porque dice que le gusta que la lean. Entonces, bueno, muchas gracias Katia por aceptar venir a platicar con nosotros, que está muy, muy interesante, pero bueno, pues lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando. Entonces, bueno, antes de despedirnos, no sé si quieras agregar algo más para nuestros lectores. Igual, de todas maneras, les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a leer el blog. No, digo, muchísimas gracias por invitarme. Sé que también este es tu proyecto, entonces yo sé que es como muy emocionante tener estas cosas. Y pues nada, que lo que dije al principio, que me alegra que me hayan invitado a algo que no es de literatura infantil, sino que podemos abrirnos más. Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Katia, muchas gracias también a todos los que nos siguieron durante esta transmisión. Y bueno, nos estamos viendo dentro de poco.